Buenas a todos, bienvenidos a La Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En este último vídeo me voy a centrar sobre todo en un tema muy polémico que ha ocurrido con el último capítulo de la serie, concretamente el séptimo, donde vemos representada la batalla de Eregion, donde, bueno, hay opiniones encontradas, pero una gran parte de la crítica de esta serie no comparte en absoluto cómo se ha representado, cómo se ha llevado a cabo todo el tema del asedio, ¿no? Entonces es un tema que me gustaría ahora mismo poner en común y primero comentar que la ciudad se llama Ost-in-Edil. Esa es la ciudad élfica que se representa en la serie y que imagino pues que no tendrá los derechos porque en ningún momento se comenta el nombre real de esa ciudad y directamente se denomina como Eregion cuando Eregion realmente es el reino. Y Ost-in-Edil es la ciudad más grande y más poblada en ese momento élfica. Este evento, que debía ocupar un lugar central en la narrativa, quedó significativamente opacado, como todos sabemos, por la polémica generada en torno al beso de Elrond y Galadriel. Sin embargo, el tratamiento del asedio en sí no ha estado exento de críticas, lo que ha acentuado la insatisfacción general respecto a la ejecución de esta secuencia clave. Para abordar la representación del asedio, creo que es importante que comentemos cuáles fueron las razones de este conflicto, cómo las explica Tolkien canónicamente, no basándonos en la serie porque al final es absolutamente todo inventado. La ciudad que vemos asediada en la serie se llama realmente Ost-in-Edil y se encuentra en el reino de Eregion. Etimológicamente, Ost significa fortaleza y Edil significa elfos. En las obras del Silmarillion y los apéndices de sus anillos, el asedio del señor oscuro Sauron a la ciudad élfica de Ost-in-Edil se presenta como un evento terrible y trágico, un punto decisivo en la guerra contra la oscuridad. Esta ciudad, conocida como la ciudad de los elfos, fue un lugar próspero y un centro de artesanía élfica, especialmente famoso por la forja de joyas y objetos mágicos. Sin embargo, Sauron, con su astucia y poder oscuro, se fijó en Eregion, deseando apoderarse de sus habilidades y del conocimiento de sus habitantes, para fortalecer su propio poder. Sauron adoptó la forma de Anatar, tal y como vemos en la serie, un ser de apariencia bella, conocido como el Señor de los Dones, con el propósito de ganarse la confianza de los elfos de Eregion, especialmente de Celebrimbor, uno de los más destacados forjadores de su tiempo. A través de astutas manipulaciones y engaños, Anatar logró persuadir a los elfos para que colaboraran con él en la creación de los anillos de poder. Este proceso culminó en la forja de los tres anillos élficos, Narya, Nenya y Vilya, cuyas implicaciones tendrían un impacto trascendental en los eventos posteriores a la Tierra Media. En el año 1600 de la Segunda Edad, cuando Sauron forjó en secreto el Anillo Único en el Monte del Destino, Orodruin, en la región de Mordor, los elfos entendieron que todo había sido un engaño de Sauron para dominarlos con el poder de los anillos, por lo que Galadriel, Gil-galad y Círdan no se los volvieron a poner. Sauron, al enterarse de que había sido descubierto, lanzó un ataque violento sobre la ciudad de Eregion. El asedio fue brutal, y la ciudad fue finalmente devastada en el año 1697 de la Segunda Edad y Celebrimbor torturado y finalmente asesinado. De hecho, fue paseado como un estandarte, una vez muerto. Los elfos que sobrevivieron fueron forzados a huir o fueron capturados. El asedio de Eregion marcó un punto de no retorno en la historia de la Tierra Media, pues fue el inicio de la gran guerra entre las fuerzas de Sauron y los pueblos de la Tierra Media. La caída de Eregion simboliza la corrupción y la pérdida, así como el poder destructivo de Sauron, que afecta a todas las razas, especialmente a los elfos, quienes eran conocidos por su gran sabiduría y belleza. Una vez ubicados de forma canónica en el tema de la guerra de Eregion, nos adentramos a comentar la delirante representación de la batalla de la ciudad de Ost-in-Edil en los Anillos de Poder. Por un lado, destacar que los showrunners de la serie de Amazon Prime Video
parecen haber demostrado una notable falta de comprensión sobre los principios básicos que rigen un asedio, ignorando criterios mínimos de realismo. La narrativa se presentó como si se tratara de una de las batallas más épicas y colosales jamás vistas. Todos vimos noticias en las que presentaban cómo esta serie iba a mostrarnos una de las batallas más grandes jamás vistas, lo cual en la ejecución resulta desmesurado e incoherente visto lo que nos han ofrecido, por lo menos en el primer episodio de la guerra, el séptimo. Uno de los momentos más llamativos al inicio del asedio es el uso de catapultas tipo trebuchet por parte de los orcos comandados por Adar. La enorme distancia y la gran altura que alcanzan los proyectiles es asombrosa, pero no en el buen sentido. En lugar de comportarse como munición lanzada por una catapulta, parecen meteoritos impactando en la ciudad élfica. Más que nada por la altura de los proyectiles, que en vez de caer como vemos en sus anillos directamente en las murallas, pasan por encima y están a una distancia muchísimo más grande que estaban los orcos en Minas Tirith. Lo absurdo de la escena no termina aquí, ya que dichas catapultas logran alcanzar la cima de una montaña considerablemente más alta que la ciudad y que de manera inverosímil derriban grandes rocas que caen de forma precisa sobre un río, creando así una presa artificial. Este río, de gran amplitud, resulta ser la confluencia de dos ríos, el río Siranon y el río Glanduin, y sorprendentemente las rocas caen de tal modo que forman una barrera perfecta, provocando que el agua desaparezca casi instantáneamente y se transforme en lodo. El resultado es una imagen visualmente disparatada y surrealista, difícil de creer y justificar desde cualquier perspectiva técnica o narrativa. ¿Cómo podrían unas catapultas trebuchet alcanzar tales alturas cuando hablamos de miles de metros de distancia? Sin lugar a dudas se trata de una escena propia de un guión que solo busca la epicidad de las tomas y no ofrecer un producto creíble dentro de la fantasía de Tolkien. Por otro lado, la defensa de la ciudad resulta ser completamente arbitraria y limitada. Solo se observan alrededor de 20 arqueros elfos disparando desde las murallas, lo que en ningún momento transmite la impresión de que exista un verdadero ejército defendiendo la ciudad de Ost-in-Edil. Esta ciudad, considerada el asentamiento élfico más grande de la época, que no es poco, albergaba una población estimada de 10.000 habitantes, lo que sugiere que debería contar con una fuerza militar significativa. Sin embargo, lo que se muestra es una población desorganizada, incapaz de buscar refugio de manera efectiva, lo que genera una constante sensación de caos, con elfos corriendo de un lado para otro, a pesar de haber estado sometidos durante horas a un asedio proveniente del mismo flanco. Podían haber tenido tiempo de sobra en haber buscado un refugio o algún sitio para esconderse y no estar durante toda la secuencia de la guerra corriendo de un lado para otro como si no sabrían dónde ir o dónde esconderse. Sin contar con que en esa ciudad no parece que vivan 10.000 habitantes, pero en ningún momento. Respecto a la carga de caballería de los elfos de Lindon, liderada por Elrond, carece de una adecuada introducción y desarrollo estratégico en el contexto de la batalla. No se presenta al espectador una planificación previa, ni se especifica cuántos efectivos participan o cuál es la táctica que se empleará en la contienda. En El Señor de los Anillos, en el Retorno del Rey concretamente, vemos cómo los Rohirrim se preparan para llegar al asedio de Minas Tirith, para echar una mano como refuerzo. Vemos cómo van organizándose las tropas y la caballería, ¿no? Y llegan en un momento crucial. Y en las dos torres vemos también cómo Gandalf explica que va a buscar refuerzos y que aparecerá a la primera luz del quinto día. En este caso, vemos cómo de repente aparecen los caballos ahí, sin motivo ni razón, y simplemente aparecen en escena y proceden a lanzar una carga directa contra el ejército de Adar. Este ataque se ve interrumpido abruptamente cuando los orcos exhiben a Galadriel en un carro, prisionera, y con un orco pinchando su cuello con una espada. En consecuencia, toda la caballería que avanzaba a gran velocidad con el fin de embestir al ejército orco se detiene de manera súbita en cuestión de segundos. Este hecho resulta completamente irreal y físicamente inverosímil, dada la magnitud de la carga y la dinámica inherente al movimiento de una formación de caballería en plena aceleración.
O sea, puedes parar un caballo, pueden parar los dos de atrás rápidamente, pueden parar igual 4 o 5 que están cerca, pero toda esa caballería es imposible. De hecho, sientes todos esos caballos cerca y eso es como un terremoto en el suelo. O sea, eso es imparable. No lo paran ni orcos en primera línea con lanzas como vemos en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y lo van a parar cuando a 2-3 metros de Adar y todo su ejército deciden pararse en seco. Ya es una situación surrealista. Como toda la batalla en general. Tras la mencionada escena, la caballería desaparece por completo en el resto del episodio. Los elfos desorganizados y sin ninguna estructura militar discernible combaten a pie, dispersos por el campo de batalla. Elrond, en su intento de coordinar las fuerzas, emite órdenes que parecen ignoradas por completo. Gil-galad hace su aparición solo en el último momento, participando en la muerte del gran troll Damroth, quien, más allá de eliminar a algunos orcos, tiene un impacto mínimo en la batalla. El conflicto adquiere un tono desordenado y carente de profundidad narrativa, con escenas que carecen de peso argumental. Los elfos caen en un lodazal frente a la ciudad sin un plan estratégico discernible, lo que convierte el desenlace de la batalla en un auténtico despropósito desde el punto de vista argumental. Ahora vamos a comentar, simplemente ya para finalizar este vídeo, las alusiones evidentes a la batalla del Abismo de Hel, que las ha habido. Pese al desastre de esta batalla, han sido muy claras las referencias a la batalla del Abismo de Hel de Peter Jackson en Las Dos Torres, como ya hemos comentado. La batalla de Eregion en Los Anillos de Poder se presenta como un intento fallido de capturar la épica de los momentos más icónicos de la obra de Tolkien. Desde el principio, la falta de coherencia en el escenario y la estrategia hace que esta batalla carezca de la misma sensación de peligro o tensión que consiguió Jackson en la batalla de Cuernavilla. Los defensores en este caso no cuentan con una fortaleza creíble ni un plan de defensa que inspire confianza. La batalla parece surgir de manera repentina y sin el mismo peso que se percibe en el Abismo de Hel. Uno de los fallos más notables es la falta de realismo en las tácticas de guerra. Los personajes actúan como meras piezas de un espectáculo, en vez de como soldados enfrentando una amenaza real. Las decisiones de los personajes no parecen tener una lógica militar ni narrativa, lo que contribuye a un constante sentimiento de desconexión con el espectador. La presencia de personajes clave en la batalla no se siente significativa ni conduce a un desarrollo emocional tangible, lo que provoca un anticlímax recurrente. Cada giro parece forzado sin la construcción de una tensión real, que haga que las victorias o derrotas tengan algún tipo de importancia. La representación de esta batalla se erige como un ejemplo claro de cómo una ejecución técnica y narrativa deficiente puede desvirtuar el potencial épico de un conflicto bélico en una obra cinematográfica. La inclusión de catapultas que desafían la lógica física, disparando proyectiles a alturas y distancias inverosímiles, evidencia un enfoque surrealista y exagerado que compromete la inmersión del espectador. A esta falta de verosimilitud se suma la ausencia de un hilo narrativo militar coherente, donde las fuerzas élficas desorganizadas y dispersas operan sin una estructura táctica clara, generando confusión y desconcierto. El clímax, que debería haber sido la carga de los elfos de Lindon, termina por convertirse en un momento anticlimático. La carga ejecutada sin estrategia visible y detenida abruptamente de manera inverosímil subraya una falta de tensión dramática y un manejo pobre de la narrativa visual. En definitiva, y ya para concluir, la batalla en su conjunto carece de la estructura necesaria para sostener un conflicto bélico convincente, resultando en un delirio audiovisual que sacrifica el realismo y la coherencia en favor de un espectáculo vacío y desprovisto de significado cinematográfico. Con esto concluyo ya el vídeo. He transmitido mi opinión personal sobre esta representación de la batalla de Eregion. A mí, como podéis comprobar, me ha dejado totalmente absorto. Contaba con que con los medios y el presupuesto que tienen hicieran una guerra o una batalla que se pudiera asemejar un poquito a la batalla del Abismo de Helm. Han hecho guiños de la manera más torticera y me ha parecido una representación muy zafia
teniendo en cuenta la cantidad de presupuesto que manejan. Por lo que ya finalizo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Comentar vuestras opiniones, estaré encantado de responderlas siempre que sean con educación y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.